Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso y de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se han hecho presentes en esta tarde, amén, para poder realizar nuestro estudio bíblico a través de esta plataforma. Y también un saludo y un abrazo grande a todos aquellos que posteriormente estarán oyendo y viendo esta grabación de este estudio bíblico. Que el Señor derrame bendición abundantemente sobre vuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar entonces, hermanos, nuestro estudio de esta tarde, de este jueves. Como todos los jueves estamos realizando los estudios bíblicos. Y vamos a continuar el estudio que habíamos ya iniciado, que lleva por título Los beneficios de la sangre de Cristo. Amén. Estamos estudiando cuáles son los beneficios que traen para la vida del ser humano el derramamiento, hermanos, de la sangre del Mesías en la cruz del Calvario. Amén. ¿Por qué Jesús tuvo que derramar su sangre en aquella cruz, en el Gólgota? Recuerden, hace aproximadamente 2000 años atrás. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la causa? ¿Y qué beneficios pues traen todo eso, hermanos, para la vida de cada uno de nosotros que hemos creído, ¿verdad? Y esa sangre está también disponible para todos aquellos que pongan su fe en el Mesías después de haber oído el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia, ¿verdad? Es lo que significa la palabra Evangelio, buena nueva, buena noticia, que es acerca de la buena noticia de parte de Dios, ¿amén?, para la humanidad acerca de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual entregó, hermanos, a la muerte, al sufrimiento, para el beneficio de cada uno de nosotros, para el beneficio de toda la humanidad. Obviamente que ese beneficio solamente los pueden alcanzar aquellas personas que oyen el mensaje del Evangelio, se arrepienten de sus pecados, amén, y se bautizan en el nombre de Jesús, invocando su nombre, como dice la Escritura. Entonces es ahí, hermanos, donde nosotros obtenemos todos los beneficios de lo que es la sangre del Mesías, la cual Él derramó en la cruz del Calvario. Amén. Así que vamos a leer nuestro texto base que se encuentra en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, verso 22 al 23. Hebreos capítulo 9, versos 22 al 23. Dice la versión Palabra de Dios para Todos: la ley dice, la Torá en este caso, que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Estas eran copias de las realidades que están en los cielos o en el cielo y tenían que limpiarse con sacrificio de animales, pero las realidades del cielo exigían mejores sacrificios. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Entonces ya hemos visto, hermanos, que todo lo que se hacía en el antiguo pacto eran copias. Todo lo que está en el antiguo pacto, hermanos, es una maqueta, es una sombra de aquello que habría de venir. Amén. Y casi todo lo que se hacía en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, lo que está en la Torá, lo que está escrito, hermanos, en los profetas, y todo lo que nosotros podamos encontrar en el antiguo pacto, amén, el pacto, la antigua alianza, son solamente eso, hablan todo, apuntan acerca de la persona del Mesías, ¿okay?, acerca de la persona del Mesías y de la obra redentora, la cual Él realizaría, hermanos, en este caso, en la cruz del Calvario, como sacrificio en beneficio de toda la humanidad. Entonces, la Torá misma nos dice, o sea, la ley, o sea, la palabra ley es la palabra Torá, que es instrucción. Entonces la ley o la Torá nos dice que todo o casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, esto quiere decir si no hay derramamiento de sangre, los pecados no quedan perdonados. Por eso ya hemos hablado que desde los albores de la humanidad, desde que el hombre, hermanos, cayó de la presencia de Dios por causa del pecado a través de nuestros primeros padres Adán y Eva, a partir de ahí el pecado se introdujo en el mundo y por el pecado la muerte. Y por cuanto todos pecaron,
están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, la única esperanza para el ser humano era de poder acercarse a su Creador y no morir, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado? El pecado es violar las leyes de Dios, violar los mandamientos de Dios, violar los principios divinos. Amén. Entonces, desde que el hombre cayó en pecado por causa, hermanos, de la transgresión que cometieron nuestros primeros padres en el huerto del Edén, amén. A partir de ahí, entonces, los seres humanos tenían que acercarse a Dios a través de sacrificios, tenían que derramar sangre. ¿Por qué sangre? Ya hemos visto, y leamos de nuevo lo que dice Levíticos capítulo 17, verso 11. Está la Reina Valera del 60, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces ya hemos visto por qué era necesaria, o por qué es necesario, o era necesario el derramamiento de sangre, ¿verdad? Y por qué casi todo tenía que purificarse o limpiarse por medio de la sangre. Y si no había derramamiento de sangre, no había perdón de pecados. Porque la vida de la carne, de toda carne, ¿ok? De toda carne, tanto animal como humana, la vida de la carne está en la sangre, ¿ok? Por eso que ya les he explicado esto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué en la sangre? Porque la sangre, hermano, ¿qué cosa es? Es un conductor, transporta, ¿qué cosa? Oxígeno. Y el oxígeno es el aliento del Todopoderoso. Ese aliento que Dios insufló en las narices de Adán cuando lo creó, ¿verdad? Recuerda, ahora obviamente ese aire o ese nosotros le llamamos oxígeno, ¿verdad? Pero eso que mantiene con vida todo ser viviente, sea animal o sea seres humanos, hermanos, es el aliento del Todopoderoso, que es la vida que procede de Dios, la cual se mantiene a través de la respiración. Por eso que Dios va a insuflar aliento de vida, ¿okay? Va a insuflar aliento de vida en las narices de Adán, cuando éste solamente había sido formado, moldeado del polvo de la tierra. Recuerde usted, Dios lo va a moldear como si fuera un artesano, ¿verdad? Que agarra el barro, ¿no? La arcilla, porque la tierra que toma es tierra roja. De ahí viene la palabra Adán, justamente. La palabra Adán significa eso, tierra rojiza. Por eso que a la tierra se le llama Adamá, cuando le dice, porque de la tierra fuiste tomado, ¿no? Y a ella volverás. La palabra tierra y es Adamá. Por eso que viene la raíz, la misma raíz, por eso que Adán, viene el nombre de Adán, ¿por qué? Porque de la Adamá fue tomada, o sea, de la tierra. Entonces, el hombre fue formado del polvo de la tierra, del barro de la tierra. Amén. Dios insufló luego aliento de vida. Entonces, y a partir de ahí el hombre se convirtió en ¿qué? En un ser viviente o una alma viviente. ¿Okay? Un alma viviente. Y es por en medio de la respiración que el ser humano se mantiene con vida. Se mantiene con vida. Y toda especie o todo ser viviente se mantiene con vida a través a través de este proceso de la respiración. Entonces la sangre transporta oxígeno, ¿verdad? Usted lo sabe, va del corazón a los pulmones lleva oxígeno a toda nuestra, diríamos así, a todo nuestro cuerpo, a todos nuestros órganos, a todas nuestras células. Uno respira y esa respiración, ese aire que usted respira, ese oxígeno, va a los pulmones, la sangre que el corazón palpita, va a los pulmones y de ahí los glóbulos recogen oxígeno y así van a oxigenar todo el cuerpo y así se mantiene la vida. Cortada el oxígeno, ¿okay? O por eso cuando se le pasa el cuchillo a un animalito o a un ser humano, y ya sea en su cuello, en las venas, en las arterias, y se derrama su sangre, pues entonces el ser humano o el animal muere a causa de que pierde la vida. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Entonces, esto era importante, hermanos, para poder
realizar expiación en el altar por los pecados, amén, de cada ser humano y también ya posteriormente por la nación de Israel. Entonces veíamos que el sumo sacerdote una vez al año, ¿verdad?, entraba al lugar santísimo, para ofrecer la sangre del sacrificio una vez al año en la fiesta de la expiación, en la fiesta de Yom Kippur, en la cual, hermanos, era para la remisión o la expiación de los pecados tanto del sumo sacerdote como también de todo el pueblo de Israel. Pero esto lo hacía solamente por los pecados que se cometían involuntarios, porque ya hemos hablado también en ese sentido que hay dos tipos de pecado, ¿verdad? ¿Usted se acuerda? Ahí están los pecados por ignorancia o por hierro, que también se conoce, que eran los pecados que se cometían sin querer, que está en Números capítulo 15 del 24 al 29, ahí usted lo ve. Habían sacrificios, tanto en forma de una persona que lo cometía en forma individual, como también cuando el pueblo entero cometía un pecado por ignorancia, por hierro, ¿okay?, involuntariamente, sin querer queriendo, por desconocimiento. Entonces había sacrificios, se presentaban sacrificios. Pero había otro tipo de pecado que eran los pecados voluntarios, ¿okay? Y esto está en Números capítulo 15, versos del 30 al 36. Dice que si una persona pecaba voluntariamente, ya sea israelita o extranjera, ofende al Señor. Eso significa pecar con mano alzada, ¿okay?, con mano alzada. Eso significa rebelarse abiertamente contra el Señor. Esto era injuriar su nombre, esto era, hermanos, ofender al Señor, esto era blasfemar del Señor. Por lo tanto, esa persona tenía que ser eliminada de entre el pueblo, pues había despreciado la palabra. Mire qué interesante, había despreciado la palabra y no cumplió las órdenes. Entonces tenía que ser eliminada del todo y cargaría con su maldad. No habría un sacrificio de sustitución para poder salvar la vida de aquel que había cometido un pecado voluntario. Esto es, hermanos, todo pecado en este caso que la ley de Dios establecía. Recuerde usted cuál era la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos y los otros 613 mitzvot. Por eso es que cuando nosotros vemos ahí el ejemplo, se ve, hermanos, en el verso 32, cuando dice, estando los israelitas en el desierto, encontraron a un hombre recogiendo leña en el día de sábado, o sea, en el día de reposo, en el Shabbat. Entonces estaba violando, ¿qué cosa? El cuarto mandamiento de la ley del Eterno. Ellos ya sabían la ley, ya Dios les había comunicado los mandamientos a través de Moisés. Entonces aquí ya no había un pecado por ignorancia, sino que era un pecado a sabiendas, ¿okay?, con alevosía, conociendo lo que estaba haciendo. Ya no era por hierro ni por ignorancia, sino que era consciente del pecado que estaba cometiendo, sabía la palabra, sabía lo que el Señor mandaba, mas sin embargo se rebeló abiertamente, con mano alzada, despreció la palabra de Dios, la pisoteó y por ende blasfemó de Dios, porque menospreciar la palabra es menospreciar a Dios mismo. Amén. Menospreciar la palabra es menospreciar a Dios mismo, porque la palabra que Dios da, hermanos, prácticamente representa a Dios mismo, porque es quien da la palabra, es quien da los mandamientos. Entonces, despreciar los mandamientos es despreciar a aquel que lo dio. Entonces, ese hombre se había rebelado abiertamente, entonces no había ningún sacrificio que pudiera presentarse para salvar la vida a este individuo. El tal tenía que morir irremisiblemente, debía ser condenado a muerte. Todos los israelitas tenían que apedrearlo fuera del campamento. Entonces así lo hicieron cuando sucedió este caso de este hombre sorprendido recogiendo leña, ¿okay?, en el día de Shabbat, en el día de reposo, en el día de descanso, y murió irremisiblemente. Obviamente se habla, en la ley establecía que tenía que ser por el testimonio de 2 o 3 personas, amén, que constataran el pecado que esta persona había cometido. Entonces tenía que morir irremisiblemente tenía que morir. Entonces no había, hermanos, sacrificio que éste pudiera presentar en sustitución
por su vida. No había ningún animalito que pudiera derramar su sangre para que este individuo que había cometido este pecado voluntario pudiera ser perdonado. Entonces tenía que ser eliminado irremisiblemente. Entonces esos son los pecados que se conoce como pesha, ¿ok? Pecados voluntarios, a mano alzada, es pecado de rebelión. Pero Dios, hermanos, vimos que había provisto entonces un sacrificio contra estos pecados que la ley de Dios, la ley de Moisés, el antiguo pacto, no podía perdonar. ¿Ok? Entonces Dios estableció. Ahora, si alguien pecaba de manera voluntaria o toda la nación pecaba de manera voluntaria, solamente podía apelarse a la misericordia de Dios. Eso era así. Podía apelarse a la misericordia de Dios. Si Dios quería, perdonaba, y si Dios no quería, no perdonaba. Por eso que hablamos un poquito acerca del pecado de David, ¿se acuerdan? El pecado de David fue un pecado de peshá, no fue por ignorancia, ¿verdad? Los pecados que él cometió con Betsabé, y cuando también fue el autor intelectual de la muerte, del homicidio de Urías, el eteo, marido de Betsabé. Entonces nosotros vemos que David pecó, por eso que él dijo, moriré. Entonces el profeta Natán le dice, no morirás. O sea, él no habría de morir. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le perdonó? ¿Por qué Dios perdonó a David? Porque él no solamente tenía que morir él y Betsabé. Amén. ¿Se acuerdan del caso de la mujer adúltera que presentaron cuando el Señor Jesús, hermano, estaba en su ministerio, en el capítulo 8, me parece que es, del Evangelio según San Juan? Trajeron, dice, los fariseos trajeron a una mujer adúltera, sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea que la sacaron de la cama así como estaría, semidesnuda o desnuda, y a saber cómo hermano, la trajeron y la arrojaron a los pies del Señor. Le dijeron, mira, es el maestro. Dijeron, esta mujer, dijeron, fue sorprendida o ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés nos dice que tales mujeres deben morir. Y la ley decía, obviamente, que los que cometían pecados de adulterio tenían que morir ambos, el hombre y la mujer. Aquí obviamente que el hombre no a saber dónde estaría, ¿verdad? Se habría escapado, de repente habrá sido uno de ellos también, porque lo que ellos querían era tentar al Señor, querían ver si él hacía cumplir la ley de Moisés o la quebrantaba, la violaba. ¿No? Porque la ley decía así, que los adúlteros, que eran sorprendidos en adulterio, tenían que morir apedreados. Por eso que, ¿se acuerdan usted también que cuando José, ¿okay? Cuando José se enteró de que su esposa en el sentido que estaba comprometido, ¿verdad? Para nuestro contexto, eran novios, por así decirlos, comprometidos. Su esposa Miriam es su nombre original, pero bueno, se lo come María. Se enteró que había concebido, que estaba embarazada, ¿ok? Él, hermanos, lo que quiso dejarla en secreto. ¿Por qué quiso dejarla en secreto? Porque no quería exponerla a que ella fuera apedreada por adulterio, porque ya el hecho de, hermanos, de que una doncella, de que una virgen, ¿okay? Que está comprometida, y luego que cuando se realiza ya el matrimonio como tal, y pueden ellos cohabitar juntos, pueden vivir juntos y se unen como marido y mujer, y el marido descubría que la mujer no era virgen, ¿okay? No era virgen, él tenía el derecho de poder dejarla. Y la mujer podía podía ser apedreada incluso. No solamente él tenía el derecho de dejarla dándole carta de divorcio. Eso es lo que se dice, por ejemplo, cuando usted lee el caso de divorcio, cuando el Señor dice, a no ser que sea por causa de fornicación, porneia. ¿Okay? Ese era un derecho, ellos podían darle carta de divorcio y la mujer corría el riesgo de morir apedreada por adulterio. Entonces, por eso que José quiere dejar a escondidas a María para que no, pues porque dice que él era un varón justo, entonces no quería causarle ningún daño, hasta que el Señor tiene que manifestarse a través de un ángel en sueños a José y decirle que lo que había sucedido con María era una obra, ¿verdad?
del Espíritu Santo. Era una obra de Dios, había sido una concepción sobrenatural en el sentido donde el ser humano no había participado en forma física, sino que Dios había realizado esta concepción de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa, a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que José decide, antes de que el ángel se manifestara en sueño, José decide dejarla a escondidas para no causarle ningún daño. ¿Por qué? Porque esa era la ley. Entonces vemos que a la mujer la quieren apedrear, ¿ok? Y ellos le dicen, dinos tú pues, ¿qué hacemos? Si Jesús decía, no la apedreen, entonces inmediatamente lo habrían de acusar como que estaba violando la ley de Moisés, que no estaba haciendo cumplir la ley de Moisés. Y si él era el Mesías, una de las cosas que habría de hacer es que el Mesías daría, hermanos, cumplimiento a la ley de Moisés, a la Torá. Sería un varón, un personaje que amaría la Torá. ¿Okay? Pero si decía apedréenla, entonces tal vez lo habrían de acusar y entonces ¿dónde está tu mensaje de misericordia, de amor? Entonces como que quisieron ponerlo al Señor contra la espada y la pared, ¿verdad? Entonces el Señor, usted sabe cuál fue la respuesta sabia que Él dio. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra ella. ¿Okay? La mujer había cometido un pecado de peshá, o sea, de rebeldía, no por ignorancia. Era un pecado voluntario, consciente. Entonces tenía que morir irremisiblemente, eso decía la ley. Entonces el Señor Jesús le dijo a los que tenían, a todos, dice, estaban desde los más viejos hasta los más jóvenes, con su piedra en la mano, listos para apedrearla. Entonces el Señor le dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra ella. Y dice que todos fueron acusados por sus conciencias. Porque a todos, hermanos, de alguna manera u otra, habían cometido pecado de peshá, rebeldía. ¿Okay? Sus conciencias los acusaron, que habían cometido todos habían cometido pecados voluntarios. Entonces, hermanos, por eso que dice cada uno soltando sus piedras, desde los más jóvenes hasta los más viejos, soltaron sus piedras y se fueron. Y solamente quedó el Señor. ¿Por qué? Porque era el único que no había cometido pecado. Él era sin pecado. Y él era el único que podía arrojar la piedra contra ella y ajusticiarla, condenarla. Y el Señor, hermanos, mire, le dice, mujer, le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Entonces la mujer, hermano, usted imagínese usted, tal vez en ese momento abrió los ojos, porque tendría los ojos cerrados, tal vez, hermano, esperando que las piedras cayeran sobre ella. Y miró a todos lados y dijo, no, Señor, ninguno. Pues yo tampoco te condeno, le dijo. ¿Pero por qué el Señor le dice, yo tampoco te condeno? Porque Él sería, hermanos, quien moriría por los pecados de peshá de esta mujer, de la cual ella no había ningún sacrificio que ella hubiera podido presentar para el perdón de sus pecados. Iba a ser Él el sacrificio de la cual la ley de Moisés no podía perdonar. Lo mismo sucede entonces con David. David tenía que morir irremisiblemente, pero a él se le perdona la vida. ¿Pero por qué? Porque va a morir en su lugar, ¿quién? En el lugar de él y en el lugar de Betsabé, de ambos. ¿Quién habría de morir? Su hijo. ¿Verdad? El hijo. Pero ese hijo, que era una criatura inocente, que no había cometido ningún pecado, habría de morir en lugar de David y en lugar de Betsabé. Amén. ¿Por qué? Porque iba a ser la figura de aquel hijo de David que vendría siglos después, aquel que habría de morir en la cruz del Calvario por los pecados de David, por los pecados de Betsabé y por los pecados de todo el pueblo de Israel y por los pecados tanto de ignorancia como de voluntarios que habría de cometer toda la humanidad. Entonces, el hijo de David que murió, que era el hijo de David y de Betsabé, que murió, un niñito inocente, una criatura inocente, sin pecado, murió. ¿Para qué? Ocupó el lugar de su papá y de su mamá, pero en forma profética estaba apuntando a aquel hijo de David que habría de venir. Por eso que a Jesús, en ese sentido, como un título mesiánico, se le llama Jesús, hijo de David. Es el título mesiánico. Él es de la descendencia de David,
Como dice el apóstol Pablo, según la carne, era descendiente del linaje de David, según la carne. Amén. Entonces, hermanos, era el sacrificio que Dios había preparado para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Tanto de los pecados por ignorancia como por los pecados de peshá, por los pecados voluntarios. Amén. Entonces, eso es, hermanos, lo que sucedió. Ahora, entonces vamos a ver, estamos viendo entonces cuáles son esos beneficios que la sangre del Mesías trae a favor de toda la humanidad. Amén. Entonces ya vimos el número 1, que era que perdonaba nuestros pecados. Amén. Perdona nuestros pecados. Número 2, nos santifica. Número 3, nos hace amigos de Dios. Número 4, podemos servirle. Por medio de la sangre podemos servirle. Número 5, por medio de la sangre tenemos entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, al trono de su gloria. Obviamente todo por medio del Mesías. Recuerda, hermanos, que todo lo que nosotros hagamos y todos los beneficios que tenemos, todo es por medio del Mesías. Todo es por medio del Mesías, hermanos amados. Es a través del Mesías, a través de su sangre, a través de su sacrificio, en su nombre, es que tenemos todos estos beneficios. Ahora lo hacemos en sentido espiritual, entramos a la presencia de Dios en sentido espiritual. Amén. Pero llegará el día en que estaremos delante, literalmente, ya no en sentido espiritual, sino literalmente estaremos delante de la presencia del Señor, como dice el libro de Revelación. Amén. Seremos sus siervos, seremos sacerdotes, seremos un reino de sacerdotes al servicio del Señor y contemplaremos la gloria de Dios, porque recuerde usted que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Algo que hasta el día de hoy, hermanos, ningún ser humano jamás ha visto a Dios. Nadie lo ha visto jamás. Amén. A Dios no lo vio nadie jamás. El unigénito Hijo, Él lo ha visto y Él lo ha dado a conocer. Entonces, pero ningún ser humano, hermanos, lo ha visto ni lo puede ver, como dice el apóstol Pablo. Él es el único, hablando de Dios, del Padre, dice: Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, al cual ningún hombre ha visto ni puede ver jamás. Por eso que, y cuando alguien de repente me pregunta, dice: pero ¿a quién vio Isaías? Cuando usted lee el libro del profeta Isaías, se dice de que Isaías pues vio al Señor, dice, estando en los días del rey Usías, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, ¿verdad? Y sus faldas cubrían llegaban al templo, y habían serafines alrededor de él que decían: santo, santo, santo Yahweh se bajó, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces él cae y dice: ay de mí, porque siendo yo hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto ¿a quién? Han visto a Yahvé. Él dice así. Entonces dice: pero ¿cómo? ¿No dice la Escritura que nadie lo ha visto? Y entonces Isaías ¿a quién vio? Y ahí la gente se imagina cosas, ¿verdad? Pero es que lo que Isaías está viendo es una visión. O sea, tiene una visión, así como lo tuvo Ezequiel, una visión del trono también, así como lo tiene Juan en el libro de Revelación. Usted lo ve en el capítulo 4. Él ve un trono y ve al que está sentado en el trono, ¿verdad? Y describe la gloria y todo lo que él ve. Y ve que habían querubines y una serie de cosas, 24 tronos alrededor de él. Pero él no lo está viendo en forma literal. O sea, él no lo está viendo directamente con sus ojos. Él está teniendo una visión, una revelación, nada más. Lo mismo pasa con Isaías. Él está viendo una visión de Dios, pero así con sus ojos literales. Nadie ha contemplado a Dios en ese sentido, hermanos. Nadie lo ha visto ni lo puede ver jamás. Entonces, pero, o sea, cuando habla de jamás no significa que nunca, sino que en esta condición, como seres humanos caídos, pecadores, no podemos contemplar a Dios. Pero por eso que la promesa, una bienaventuranza, es: bienaventurados, felices, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén, verán a Dios.
Y el libro de Revelación nos dice pues, que los redimidos estarán delante de la presencia del trono del Eterno y contemplarán su rostro. Y él enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces, en aquel día sí veremos a Dios, en la medida que nos sea permitido. Veremos la gloria de Dios. Amén. Porque ya no estaremos con estos cuerpos carnales, sino estaremos con cuerpos gloriosos, con cuerpos transformados, totalmente, hermanos, ya ajenos al pecado, sino limpios, justos delante de la presencia del Señor. Podremos contemplarlo. Gloria a Dios, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos también en el 6 que por medio de la sangre del Mesías, uno de los beneficios es que nos da la victoria sobre el diablo. Tenemos la victoria sobre el diablo. Amén. Y lo vimos en Apocalipsis capítulo 12, versos del 10 al 11, ¿verdad? Cuando después que hubo una gran batalla en los cielos, donde Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles, y el diablo no pudo prevalecer contra Miguel y su ejército celestial, entonces fueron arrojados a la tierra él y todos sus ángeles. Entonces se escuchó una potente voz que resonó en el cielo: ya llegó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Entonces ya hemos hablado de que una de las funciones que tiene, hermanos, este personaje, este ser espiritual, hermanos, algunos han querido decir que el diablo simplemente es la personificación del pecado. No, el diablo no es una personificación, es un ser, ¿okay? Es un ser espiritual, es un espíritu. La Biblia lo dice bien claro, es el espíritu que habita en los aires. Es un espíritu. Era un ser celestial, amén, que cayó, fue arrojado de los lugares celestiales a la tierra. Y claro, tenía acceso, obviamente, porque tenía la función, Dios lo usaba en este sentido como fiscal. Él tenía la función de ser un fiscal, un acusador. Por eso es lo que significa Hasatán o diabolos. Es lo que significa. Es uno de sus significados, ser uno que se opone, un opositor, pero también significa un acusador. Él es el que está como fiscal, siempre ha estado acusando a la raza humana, sobre todo al pueblo de Dios, siempre lo ha acusado, hermanos, delante del trono del Eterno. Dicen los rabinos enseñan de que había un día donde Hasatán, así se dice Hasatán, se dice el Satán, donde el Satán no podía acusar al pueblo de Israel. Y ese día era en la fiesta de Yom Kippur, o la fiesta de la expiación. Entonces, cuando había expiación, una vez al año, que se hacía expiación por todo el pueblo de Israel, dicen que ese día Hasatán no podía acusar a Israel delante del trono del Eterno, porque estaba la sangre del sacrificio que se había presentado en el lugar santísimo. Y ahí sucedía pues un milagro, nos dice los escritos antiguos, nos dicen que sucedía un milagro cuando llegaba a la fiesta de la expiación, ¿okay? La fiesta de la expiación que se realizaba una vez al año, donde el sumo sacerdote entraba una sola vez, hermanos, en esa fiesta, al lugar santísimo, presentando la sangre del sacrificio del macho cabrío de la expiación, ¿verdad? Lo presentaba como sacrificio con su sangre, entraba hasta el lugar santísimo y ahí hacía los rociamientos en lo que se conoce como el propiciatorio, que era la tapa de esa cajita de oro que representaba el trono del Eterno. Esa caja de oro que es el arca del pacto, el arca de la alianza, que estaba tallada también 2 querubines, y dentro de la caja se encontraba las tablas de la ley de Moisés y las tablas de piedra de la ley, donde Dios escribió los 10 mandamientos o las 10 palabras con su dedo. Esto quiere decir no que Dios tenga dedo, por si acaso, Dios no tiene dedo. Es una forma de hablar, de darle a Dios aspectos humanos para que nosotros podamos entenderlo. El dedo de Dios es su poder, ¿okay? Es su poder.
Dios hace todas las cosas por medio de su Santo Espíritu, pues, como se llama el Ruach HaKodesh. Entonces, esas tablas se encontraban dentro del arca de la alianza, o dentro del arca del pacto, y también se encontraba en una vasija, se encontraba el maná, que recuerde usted que eso no se podía guardar un día para otro, pero sin embargo, dentro del trono, o dentro de esa cajita que representaba el trono del Eterno, que era el arca de la alianza o el arca del pacto, el maná no se malograba, se conservaba. Y también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, en la tapa que se conoce como el propiciatorio o el asiento de la misericordia, era ahí donde el sumo sacerdote, en la fiesta de la expiación o la fiesta de Yom Kippur, una vez al año entraba y hacía los rociamientos para la remisión o para la expiación de los pecados, tanto de él como del pueblo entero de Israel. Y cuando Dios perdonaba, cuando ese sacrificio había sido aceptado y el sumo sacerdote no era fulminado porque Dios había aceptado el sacrificio y la sangre la había recibido, como para el perdón de los pecados de todo el pueblo, dice que sucedía un milagro porque los israelitas colgaban era como una especie de cinta, otros dicen que era un pedazo de lana de oveja, que era de color rojizo, teñido en rojo. Lo colgaban en la puerta del templo en Jerusalén. Y cuando Dios aceptaba el sacrificio por la expiación en la fiesta de Yom Kippur, dice que sucedía un milagro. Esa cinta roja se convertía en blanca, de una manera sobrenatural. Entonces, cuando los israelitas veían, y los sacerdotes y el sumo sacerdote veían, que la cinta de color rojo carmesí, se había convertido de forma milagrosa delante de todo el pueblo que estaba ahí mirando, de forma sobrenatural, se convertía en blanca, entonces ahí entendían de que Dios había perdonado los pecados del pueblo de Israel. Y había una gran celebración, había una gran algarabía, había agradecimiento a Dios porque un año más se les concedía la oportunidad de seguir viviendo porque Dios había perdonado sus pecados. Es de ahí de ese contexto, de donde el profeta Isaías dice: si tus pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si fueren rojos como la grana, vendrían a ser como la blanca nieve. ¿De acuerdo? ¿Han leído ese pasaje? Entonces, ese pasaje está inspirado en ese contexto de ese milagro que sucedía, en la fiesta de la expiación. Y dice que era en ese día donde Hasatán no podía subir a los lugares celestiales y presentarse delante del tribunal celestial para acusar al pueblo de Israel. Entonces, pero hermanos, eso era algo, la sangre de los machos cabríos y de los toros y todo eso que se presentaba como sacrificios no podían quitar los pecados del pueblo ni del ser humano, sino que solamente los cubrían. Entonces, pero venido, hermanos, el enviado de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo muerto Él en la cruz del Calvario, a partir de ahí, Él resucita, es resucitado, y Él asciende a los cielos, ¿verdad? Él asciende a los cielos, traspasa los cielos, y esto es interesante porque cuando usted ve, por ejemplo, la construcción del tabernáculo, había una cortina, ¿verdad? Había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esa cortina tenía varias capas. Entonces, habían bordados de querubines en esa cortina, y esa cortina era de color azul. ¿Por qué? Porque esa cortina representaba los cielos. O sea, esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo representaba los cielos, por eso que estaba bordada con imágenes de querubines, de seres celestiales. Entonces recuerde que el sumo sacerdote tenía que entrar con la sangre del sacrificio en el día de la expiación al lugar santísimo. Entonces la cortina tenía que abrirse, ¿ok? Y él tenía que entrar. Ya le dije que esa cortina tenía varias capas. Así también el Mesías,
que muere, hermanos, como sacrificio por nuestros pecados, para expiación de nuestros pecados, voluntarios e involuntarios, en la cruz del Calvario, él mismo también es el sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Y así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y tenía que abrir la cortina que tenía varias capas, entraba al lugar santísimo, así también el Mesías va a atravesar los cielos. ¿Ok? Los cielos, los 7 cielos. No hay 3 cielos, muchos piensan que hay 3 cielos, porque Pablo habla de que él fue arrebatado al tercer cielo, ¿verdad? Y que al paraíso. Y efectivamente, en el tercer cielo está el paraíso. ¿Okay? Pero no es el único cielo, o sea, no se nos dice en ningún lado de que en el tercer cielo esté el trono del Eterno. ¿Okay? No hay ninguna mención ahí en Pablo que nos diga que ahí vio a Dios o cosa parecida. Simplemente él dice, fui arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Amén. ¿Por qué? Porque en el tercer cielo se encuentra el paraíso. El paraíso. Ahora, el Eterno, Dios, en este caso, habita en el séptimo cielo. ¿Okay? Dios habita en el séptimo cielo, pues son los 7 cielos. Entonces, por eso que el Mesías va a atravesar esos 7 cielos y va a llegar hasta el trono del Eterno. Así, por eso que cuando él muere, la cortina, esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se va a abrir, o sea, se va a romper desde arriba a abajo, abriendo el camino. No solamente, hermanos, en el sentido de que el Mesías habría de atravesar los cielos para llegar a la misma presencia del Eterno, de su Padre, y presentar su propia sangre como expiación por los pecados de toda la humanidad. Amén. Sino que también eso abriría un camino nuevo para que nosotros pudiéramos entrar a su presencia. Entonces, ahora, hermanos, Él está a la diestra de Dios y Él intercede por nosotros como abogado y como sumo sacerdote. Él está intercediendo. Por eso que después de la muerte del Mesías y su ascensión a los cielos, el Satán se le prohibió el ingreso. Porque ahora tenemos alguien que es sumo sacerdote, un ser humano que ha sido elevado, ¿okay? Se ha sido glorificado, el Mesías. Por eso que el apóstol Pablo nos dice claramente, porque hay un solo Dios, y hay un solo mediador entre ese Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Él es el primer ser humano que está a la presencia de Dios, con cuerpo glorificado, ¿okay? Y se le ha concedido el más alto honor en toda la creación. Y se le ha sentado a la derecha del trono del Eterno. Amén. Eso era, hermanos, en la antigüedad. Nosotros desconocemos eso y nos imaginamos cualquier cosa, ¿verdad? Porque no es nuestro contexto. Pero en la antigüedad, con los reinos, cuando existían reinos, y también sucedió en el pueblo de Israel, ¿okay? Que era un reino monárquico, cuando ya se establecieron reyes, los reyes tenían su trono, ellos gobernaban la nación, ¿verdad? Pero cuando ellos querían elevar a una persona, darle el más alto honor en todo el reino, ellos mandaban a poner un trono más pequeño a su diestra. A su diestra. Ponían un trono pequeñito, ¿okay? Porque jamás iba a igualar al que estaba sentado en el trono, al rey, y lo sentaban ahí. Cuando una persona se sentaba en un trono pequeño a la diestra del rey, era porque el rey le estaba dando el más alto honor de todo su reino. Usted lo puede ver en el caso del rey Salomón, por ejemplo. El rey Salomón mandaba poner un trono pequeño a su diestra y ahí se sentaba su madre, Betsabé. ¿Okay? Y ahí se le daba la reina madre, por eso le decía, se le daba el más alto honor en todo el reino. Por eso de ahí usted va a entender por qué la madre de Juan y Jacobo
le va a pedir al Señor. Le dice, maestro o Señor, te voy a pedir una cosa. Y dice, pídeme, mujer, le dice. Te pido que en tu reino, uno de mis hijos se siente, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿De acuerdo? ¿Y qué reino? Es el reino mesiánico, porque ellos están reconociendo que Él es el Mesías. Y claro, la mujer no está pensando, hermano, que el Mesías va a morir y va a resucitar y va a ir al cielo, ¿verdad? Aproximadamente, a saber, en 2000, 3000 años, ¿no? Ella no está pensando en eso, ella está pensando que Él es el Mesías, ella piensa que Él es el Mesías, está reconociéndolo como el Mesías, y como Mesías que era, ser Mesías significaba ser el elegido, el ungido del Eterno, de la descendencia davídica, y habría de reinar, habría de sentarse en el trono de David. Ese es el reino de Dios. Yo ya se los he explicado muchas veces que el reino de Dios, hermanos, o el reino de los cielos, que es una forma que utiliza Mateo, cuando se refiere al reino de Dios. Marcos, Lucas usan el reino de Dios, pero Mateo no usa la palabra Dios, sino usa el reino de los cielos. De ahí la gente, hermanos, cree que el reino se va a realizar en los cielos. Por eso que se habla de que nos vamos a ir al cielo y vamos a estar en los cielos. Hermanos, no hay ningún texto que nos diga eso. Ahora, con eso yo no estoy diciendo que nosotros tal vez no podamos acceder a los lugares celestiales. Tal vez, imagino que sí. Pero el reino que se nos ha prometido, y cuando la Biblia habla lo que los judíos esperaban, el reino de Dios, porque ellos esperaban el reino de Dios. Ellos no esperaban morirse para irse al reino de los cielos, como es lo que hoy, lamentablemente, por no haber un entendimiento correcto de la cristiandad, dentro de la cristiandad, pues los cristianos, muchos, la gran mayoría, diríamos el 99% de los cristianos cree que el reino de los cielos es morirnos y irnos a los cielos, o cuando el Señor venga nos va a llevar a los cielos y allí vamos a estar. Pero aún cuando usted ve el libro de Apocalipsis, en ningún momento se nos dice que vamos a estar en los cielos. ¿Okay? Ni siquiera la Jerusalén celestial va a descender del cielo a la tierra. Y en la tierra se establece el reino. Cuando usted ve, por ejemplo, yo siempre a veces pregunto, ¿dónde está el trono? ¿Cuál es el trono del Mesías? Y la Biblia no nos dice que el trono del Mesías está en el cielo. Él se ha sentado a la diestra del Padre. El Padre le dice, siéntate a mi diestra hasta, hay un límite, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el postrer enemigo que habrá de ser vencido, dice el apóstol Pablo, es la muerte, cuando él haya suprimido todo poder y toda autoridad. Entonces, el último enemigo, cuando se habla del postrer enemigo, el último enemigo que habrá de ser derrotado será la muerte. Y cuando la muerte sea derrotada, entonces dice que el Mesías entregará el reino al Dios y Padre, aquel que le sujetó todas las cosas. Y él mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, el trono del Mesías no está en los cielos. Él está sentado a la diestra del Padre, del Eterno. Se le ha dado el lugar, el más alto honor. Eso significa. Ya le expliqué, ¿verdad? La diestra es el más alto honor. Dios la ha elevado al Mesías, por eso que eso se habla de su exaltación. ¿Okay? Nos dice la epístola a los filipenses que Dios lo va a superexaltar. Así como Él se humilló hasta lo sumo, Dios lo va a superexaltar sobre todo, va a traspasar los cielos todo y lo va a sentar a su diestra, sometiendo debajo de sus pies a todo poder y autoridad, tanto en los cielos como en la tierra. Entonces, pero Él está ahí en espera nada más. Él está en espera. Por eso que Apocalipsis dice, yo a los que salgan vencedores, yo le concederé que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Y obviamente cuando habla del trono del Padre no se está refiriendo a que Él se ha sentado propio en el trono del Padre, sino que es a la diestra. Todos los textos lo mencionan, Él está a la diestra. Esteban cuando lo ve dice, veo a Jesús a la diestra. Todos hablan de la diestra. ¿Okay? El lugar de más alto honor. Entonces, pero el trono del Mesías, usted cuando lo lee,
el ángel que le hace la anunciación a Miriam, o a María, como usted quiera llamarla, le dice, porque cuando ella dice, porque ¿cómo sucederá esto? Pues yo soy virgen, ¿no? Y no he conocido varón. Bueno, el Espíritu del Señor o el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, o el Espíritu del Altísimo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Le dará el trono de David, su padre. Y él reinará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin jamás. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino que los israelitas esperaban, que el reino viniera. Por eso que el mensaje era: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ellos esperaban ese reino, el descendiente de David, el Mesías prometido, que habría de venir y que habría de sentarse sobre el trono de David, su padre, y habría de reinar sobre las 12 tribus de Israel. Y luego habría de reinar sobre toda la humanidad, como está prometido en los Salmos. Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Ese es el reino, ese es el reino que nos habla Daniel. Se lea Daniel, hermanos. Entonces muchas veces nosotros no entendemos el reino. Entonces por eso le decía que la madre de Jacobo, ¿okay?, de Juan y de Jacobo, le pide al Señor que a sus hijos los siente uno a su derecha y otro a su izquierda, en su reino. Y el Señor le responde: mujer, no sabes lo que pides, le dijo. Porque el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me está a mí darlo, sino a mi Padre. Él ya sabe quién se va a sentar a mi derecha y quién se va a sentar a mi izquierda. ¿Okay? Entonces el Señor pero le promete a ellos que ellos se sentarían, a los apóstoles se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén, gloria a Dios. Entonces, el Mesías ahora está en los cielos como sumo sacerdote a la diestra del Padre. Ahora Él intercede por nuestros pecados, y su sangre, hermana, que ha sido derramada delante de la presencia del trono del Eterno, es una sangre, por eso que dice que Él se ofreció como sacrificio por el Espíritu Eterno, que es un sacrificio eterno, que tiene beneficios eternos, en beneficio de toda la humanidad. Él no necesita estar sacrificándose constantemente. Presentó un solo sacrificio de una vez y para siempre. Y ese sacrificio, hermanos, es en beneficio de toda la humanidad, no solamente en los tiempos del Mesías y después del Mesías, sino incluso a los que estaban antes del Mesías, los que habían creído en Él. Entonces, eso hermanos, es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces ya no puede, el diablo fue arrojado a la tierra porque él ya no puede entrar ante el trono o ante el tribunal celestial para acusar a los hijos de Dios, como nos cuenta o nos relata el libro de Revelación o Apocalipsis, de que él nos acusaba de día y de noche. Entonces, pero ahora por medio de la sangre del Mesías, el diablo, que el Señor lo reprenda, ha sido arrojado, precipitado a la tierra, de manera que él ya no puede subir a la presencia del trono del Eterno y acusar a los hijos de Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahora está la sangre del Mesías, y está el Mesías mismo que intercede por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Entonces ya hemos leído Zacarías, hemos leído Romanos. ¿Qué otros beneficios entonces, hermanos, nos trae la sangre del Cordero? El sacrificio de la sangre de Cristo nos hace permanecer en Cristo. Leamos lo que dice. Juan capítulo 6, verso 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Oye, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Hay una relación en ese sentido, entonces, de permanencia. Hay una comunión en ese aspecto también. Entonces dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Recuerden ahí que los israelitas no entendieron a qué se estaba refiriendo, y ellos les dijeron: ¿cómo puede darnos a comer su carne y a beber su sangre? Bueno, ellos consideraron algo, pues, porque estaba prohibido en la ley de Moisés comer la sangre, ¿verdad? Usted lo sabe.
Entonces, pero el Señor estaba hablando en el sentido de ese comer mi carne y beber mi sangre representaba creer en Él, pero también estaba hablando en ese sentido, anunciando lo que sería posteriormente la instauración de lo que es la cena del Señor. Por eso 1 Corintios capítulo 10, verso 16 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Se da cuenta? De manera que al participar nosotros que ya hemos creído, que nos hemos arrepentido y que nos hemos bautizado, ahora podemos acceder y tener comunión con el cuerpo y con la sangre del Señor. Pablo lo dice aquí, la copa que bendecimos, esa copa, hermanos, de vino, ¿verdad? Que se eleva y se hace una oración. Cuando se dice que bendecimos es una acción de gracias, ¿verdad? Que se ora y se dice, bueno, como usted, dependiendo cómo se quiera orar, pero se hace una oración de bendición, de agradecimiento. ¿No? Que el Señor bendiga esa copa de vino que representa la sangre del Mesías, la sangre del nuevo pacto, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros participamos y bebemos, hermanos, de la copa o del vino, como en este caso, cuando hablamos de la mesa del Señor, de la Santa Cena, estamos teniendo comunión con la sangre. Eso nos mantiene, hermanos, en constante comunión con la sangre. ¿Y qué es lo que hace la sangre del Mesías? Nos hace permanecer en Él. Dice, el que bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. O sea, nuestra vida está en Él y la vida de Él está en nosotros. Por eso que Pablo dice que cuando Cristo vuestra vida se manifieste y vuestra vida está escondida en Dios en Cristo. Nuestra vida está en Cristo. Cuando nosotros bebemos del vino, entonces estamos teniendo comunión con la sangre del Mesías. Y cuando tenemos comunión con la sangre y con el cuerpo, estamos teniendo comunión con ese sacrificio, estamos teniendo un continuo beneficio del sacrificio que el Señor realizó en la cruz del Calvario. Y cuando estamos teniendo comunión con su sangre, recuerde que en la sangre, ¿qué cosa está? La vida. Estamos teniendo comunión con la vida de Cristo mismo. Es como que en sentido espiritual, estoy hablando en sentido espiritual, hermano, espero que me entienda. Es como que si realizase una transfusión de sangre en nosotros. Usted ha visto que le hacen transfusión, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que padece de esta enfermedad que se llama la leucemia. La leucemia, que es un cáncer a la sangre, me parece, ¿verdad? Entonces, ellos le cambian, hermano, los que sufren de esta enfermedad, les hacen una transfusión completa. Les quitan su sangre total, que está contaminada, y les introducen una sangre nueva, limpia. Entonces, en el sentido espiritual, estoy hablando en el sentido espiritual, es como que sucediese una transfusión en el aspecto espiritual. No de nuestra sangre literal, sino en el sentido espiritual es como que nuestra vida va a ser reemplazada por la vida del Mesías. Por eso es lo que Pablo dice, ver, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual murió y se entregó por mí. ¿Se da cuenta? Ya no vivo yo, dice. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Y cómo vive Cristo en ti? ¿Cómo que Cristo vive en ti? ¿Es que hay una reencarnación o hay algo que el Mesías se mete en ti? No. Es por medio, hermanos, de la copa de bendición que bendecimos. La vida de Cristo. Por medio, hermanos, de tener la comunión con la sangre de Cristo, en la cual está su vida. La vida de Cristo está en nosotros. Es por eso que Pablo dice, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y la vida que ahora la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el tener esa comunión nos hace permanecer en Él. El estar participando de la mesa del Señor
y esto es importante, nos hace tener comunión con la sangre y con el cuerpo del Señor. Cuando bebemos de la copa, estamos teniendo comunión con la sangre, y cuando comemos el pan, tenemos comunión con el cuerpo de Cristo, que también es la iglesia. Amén. Cuando muchos no entienden, por ejemplo, cuando se habla de pecar, cuando Pablo habla en la instrucción de la cena del Señor, cuando dice que no debemos comer el pan indignamente, comer el cuerpo del Señor indignamente, que los que comen sin discernir el cuerpo, comen indignamente, comen, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Eso es cuando no discernir el cuerpo, significa no discernir, en este caso, el pan, que representa el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando hay divisiones, cuando hay resentimientos, cuando hay pleitos, hermanos, entre los hermanos, y usted participa de esa manera sin reconciliarse, sin arreglar las cosas, y usted participa de la Santa Cena, usted lo que está haciendo es no entender lo que está haciendo, porque ese cuerpo representa no solamente el cuerpo del Señor en sentido del Mesías como tal, sino representa el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y si usted está teniendo comunión con el cuerpo, tiene que tener comunión con su hermano, con su hermana, que es el cuerpo de Cristo. Y si usted no tiene comunión por amor con su hermano, entonces cuando usted come del pan y bebe de la copa, por eso dice, juicio, come y bebe para sí, porque no está discerniendo el cuerpo, que es la iglesia en este caso. ¿Okay? Discernir el cuerpo es discernir el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Usted tiene que tener, para que usted tenga comunión con el cuerpo, usted tiene que tener comunión con su hermano. Porque si usted no tiene comunión con sus hermanos en Cristo, usted no puede tener comunión con el cuerpo del Señor como tal. Entonces la comunión con la sangre del Mesías es que la vida del Mesías se va a manifestar en nosotros, en cada uno de nosotros. Cristo viviendo su vida en nosotros. Amén. Siguiente beneficio, nos da vida eterna. Dice Juan capítulo 6, verso 53, Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mira, hermano, la promesa, qué lindo, ¿verdad? Entonces, uno de los beneficios que nos da la sangre del Mesías es que nos concede la vida eterna. ¿Por qué? Porque ahora Cristo tiene vida eterna. Y por medio de la sangre que el Señor derramó y por medio de la cual Dios perdona todos nuestros pecados y todos los beneficios que ya hemos mencionado, nos concede ¿qué cosa? La vida eterna. Por eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ya tiene la vida que viene de parte del Hijo de Dios, que es vida eterna. Y yo lo resucitaré. Ese es el compromiso, mire. El Señor nos va a resucitar en el último día. Nos va a resucitar. Entonces, el tener comunión, hermanos, con la sangre, ¿okay?, de Cristo, que es, en este caso, está representada por el vino, por la copa en la Santa Cena, nos permite tener comunión, y eso nos da la garantía, hermanos, de la vida eterna, y nos da la garantía de que el Señor nos resucitará en el último día. Ahora, note usted aquí algo que usted tiene que entender, que todo esto, hermanos, es los beneficios que nos concede la sangre del Mesías. Por eso que la única fiesta, no fiesta, vamos a decir memorial, ¿verdad?, que el Señor instituyó fue lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, ¿okay?, la cual el Señor la realizó un día antes de la Pascua. No lo realizó en la Pascua porque la Pascua era el 14 de Nisan, y él realizó, hermanos, un día antes, ¿okay? Entonces no fue la Pascua como tal, porque no se habla de que ellos estaban comiendo cordero, simplemente se dice que estaban realizando una cena. ¿Amén? Entonces, ¿por qué? Porque ellos no podían comer el cordero de la Pascua sin que el cordero hubiera sido sacrificado, y eso sucedió recién el 14 de Nisan, al día siguiente, cuando el Señor está siendo crucificado. Entonces, ellos participaron de una cena, y ahí el Señor agarró el pan y agarró la copa, las bendijo y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Después dijo, tomad, bebed, esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramado. Haced esto en memoria
de mí. Entonces el único memorial, antes, el antiguo pacto tenía muchas fiestas conmemorativas, como era Pentecostés, como era la fiesta de la Pascua, como era la fiesta de Tabernáculo. Muchas son fiestas conmemorativas. Mas en el nuevo pacto, la única fiesta, por así decirlo, conmemorativa, es lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, la mesa del Señor. Por eso que nosotros ya no celebramos Pascua, ya no es ¿por qué? Porque Cristo, que es nuestra Pascua, Él ya fue sacrificado. Ya no celebramos Pascua, ya no celebramos Shavuot, ya no celebramos nada de esas cosas. El único memorial que nosotros realizamos es el memorial de la Santa Cena. Por eso dice, cada vez que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Venido el Señor, ya no realizaremos esa fiesta conmemorativa, sino que beberemos, hermanos, ya el vino del fruto de la vid en el reino. Como dice el Señor, lo prometió, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que se cumpla en el reino de mi Padre. ¿Okay? En el reino volveremos, hermanos, a beber de una manera distinta, obviamente, ¿verdad? Una manera distinta del fruto de la vid, que es el vino. Amén. Pero por ahora estamos bebiendo de esa copa que es lo que representa a la sangre del Hijo de Dios, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. Y eso nos concede la vida eterna. O sea, la sangre de Cristo en sí, ¿okay? No la copa, sino la sangre de Cristo en sí, nos concede la vida eterna. ¿Por qué? Porque es la que perdona nuestros pecados, es la vida del Mesías derramada en favor nuestro para que nosotros no muramos, porque la paga del pecado es la muerte, de manera que si Cristo pagó por nuestros pecados por medio de su sangre, y ahora Él nos concede su vida, nos da la vida de Él, y el Señor tiene vida eterna, por eso nosotros ahora gozamos de vida eterna, y donde hay remisión de pecados, ya no se recuerdan más los pecados. Por eso el Señor dice, no me acordaré más de sus pecados. Gloria a Dios. Y vamos a, hermanos, la última, que es lava y emblanquece nuestras vestiduras. Apocalipsis 7, del 13 al 17 dice, uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté, Señor, tú lo sabes. El anciano me replicó, esos son los que vienen de la gran persecución o la gran tribulación. Acá se tradujo como persecución correctamente. Han lavado y emblanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Recuerda que le dije, están ante el trono de Dios, ¿se da cuenta? Y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda o su tabernáculo sobre ellos. Ya no sufrirán más hambre ni sed, ni se verán agobiados por el sol ni por el viento abrasador alguno, porque el Cordero que está junto al trono será su pastor y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Entonces, ¿cuál es este beneficio? Es que lava y emblanquece nuestras vestiduras. ¿Se acuerdan que? Y eso obviamente nos habla del perdón de nuestros pecados también, obviamente. Hace una alusión directa al perdón de nuestros pecados. Y en este caso, cuando usted, por ejemplo, hemos visto en el libro de Zacarías, ¿se acuerdan que Josué, el sumo sacerdote, estaba con vestiduras viles, ¿verdad? Vestiduras sucias. Entonces nosotros, hermanos, por causa del pecado, en sentido espiritual teníamos nuestras vestiduras manchadas, e incluso después de haber sido emblanquecidas con la sangre del Cordero, muchas veces, hermanos, pecamos en este mundo. Por eso dice que, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, dice, de toda maldad. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos en este mundo, por ahora, pecamos, porque ¿quién de nosotros puede decir que no peca? El apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecados, mentimos y le hacemos a Él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Entonces, por eso que nosotros confesamos nuestros pecados, hermanos. Hay gente que dice que no, nosotros ya no debemos confesar nada. Como que entonces, ¿por qué Juan dice si confesamos nuestros pecados? ¿Okay? Si usted ya no peca, ¿okay? Si usted ya no peca, entonces ¿por qué tiene que confesar? ¿Qué cosa tiene que confesar? Entonces nosotros pecamos, ¿ok?
Claro, ya no practicamos el pecado, que es distinto. Ya no tenemos una vida en pecado, pero pecamos, ya sea con pensamiento, con palabras, pecamos. Entonces cuando pecamos, hermanos, y confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cómo se logra eso, hermanos? Porque ahí opera ¿qué cosa? La sangre del Cordero que nos lava y emblanquece nuestras vestiduras que podamos haberlas manchado por el pecado. Entonces la sangre de Cristo está vigente, la sangre de Cristo está disponible para sus hijos, hermanos, que en este mundo, seducidos tal vez por nuestras concupiscencias o tal vez por el enemigo, podamos pecar contra el Señor. Ahí está inmediatamente confesar nuestros pecados y el Señor, que es fiel y justo, nos perdona, pero no solamente nos perdona, sino que nos limpia. Entonces ahí, por eso dice, han lavado y han blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros pecamos, tenemos que confesar nuestros pecados. Por eso cuando el Señor nos enseña la oración que debemos hacer es, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros, o perdona nuestras deudas, como dice algunas versiones. Gloria a Dios. Vamos a ver el último, entonces aquí, hermanos, y vamos a terminar esta serie. Y dice, el peligro de pisotear la sangre de Cristo. Y aquí vamos. Hebreos capítulo 10, versos del 26 al 31 dice, si pecamos voluntariamente, ¿se acuerdan que habíamos hablado que habían dos tipos de pecado? Pecado por ignorancia y pecados voluntarios, ¿verdad? Si pecamos voluntariamente, dice, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Oiga eso, ya no puede haber sacrificio por el pecado. Si pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por el pecado. Si pecamos en pleno conocimiento, ese es pecado voluntario que habíamos mencionado. Verso 27 dice, solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes. ¿No? O la Reina Madre dice a los adversarios, ¿verdad? Yo estoy leyendo la Biblia latinoamericana. No hay misericordia para el que desprecia la ley de Moisés. Es condenado a muerte por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿Qué pasará entonces con el que pisoteó al Hijo de Dios? ¿Qué castigo merecerá, según ustedes, el que ha profanado la sangre de la alianza con la cual fue santificado y ha insultado al Espíritu de gracia? Conocemos al que dijo, a mí me corresponde la venganza, daré a cada cual su merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es espantoso caer en las manos del Dios vivo. Entonces, aquí obviamente el escritor a los hebreos está haciendo mención a la ley de Moisés en el sentido de lo que había en los pecados por ignorancia y los pecados voluntarios. Ahora, ¿a qué se refiere esto si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad y que ya no puede haber ya sacrificio por el pecado? ¿Cuál es qué mandamiento, hermanos, se está refiriendo aquí? Y a cada uno de nosotros de repente se nos puede parar los pelos de punta, porque si yo le hago una pregunta a usted y que usted pueda contestar sinceramente, a usted mismo obviamente, delante de Dios, ¿será que usted habrá quebrantado algún mandamiento? ¿O habrá usted pecado voluntariamente a conciencia sabiendo que eso no lo debe hacer y sin embargo lo hizo? Alguno de nosotros puede decir que, ya siendo cristiano me estoy refiriendo, no como antes de conocer al Señor, sino ya conociendo al Señor, habiendo sido lavados por la sangre del Hijo de Dios, siendo ya cristianos, ¿alguno de nosotros puede decir que nunca ha pecado voluntariamente? ¿Alguno de nosotros puede decir que solamente hemos pecado por ignorancia o por sin querer queriendo? Nunca, porque recuerde que los pensamientos no solamente son de hecho, sino que pecado se considera, hermanos, incluso la intención. Por eso dice que el que mira a una mujer y la desea en su corazón ya pecó adulterio. El que aborrece a su hermano ya cometió homicidio.
¿Será que, hermano, alguno de nosotros podrá decir, yo nunca he pecado, desde que conocí al Señor, jamás he pecado voluntariamente? Yo creo que, hermano, que si tendríamos que condenar a alguien de ese sentido, yo creo que al igual que los fariseos y los religiosos que estaban en esa, los judíos que estaban, querían condenar a esta mujer que había pecado de adulterio, yo creo que nosotros también arrojaríamos nuestras piedras acusados por nuestras conciencias. Porque creo que ninguno de nosotros, aún habiendo conocido al Señor, puede decir que no hemos pecado voluntariamente y que no hemos violado algún mandamiento. Entonces, pero ¿a qué se refiere entonces? Pero si se nos cuenta de que en la ley de Moisés se nos cuenta, hermanos, de que tuvieron que matar a un varón que lo encontraron violando el cuarto mandamiento, que era el Shabbat. ¿Y qué de nosotros si hemos violado los mandamientos que dicen no adulterarás, no matarás, de repente no de hecho, pero como le dije, sí, en la intención de nuestro corazón? ¿O no desearás los bienes ajenos? ¿No tomarás el nombre de Dios en vano? ¿Usted cree que no ha pecado, no ha quebrantado ninguno de esos mandamientos voluntariamente? Y recuerde que el que lo mataron ahí y no hubo remedio no hubo sacrificio por su pecado, lo que dice aquí, que el que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente, habiendo cometido un pecado voluntario. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificada e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, ¿a qué pecado se está refiriendo? ¿A qué mandamiento? Porque recuerde que pecar es violar los mandamientos del Señor. ¿Cuál es el mandamiento, hermano? ¿Cuál es la ley que tenemos ahora nosotros? Por eso le digo, mire, si usted vive según la ley de Moisés, está frito pescadito. Si usted quiere aplicar los 10 mandamientos en su vida y vivir según esa ley, porque eso pertenece a la ley de Moisés, al antiguo pacto, estamos fritos. Porque yo le aseguro que hemos violado el primero, el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo, octavo, noveno, hasta décimo, todos los 10 mandamientos los hemos violado, siendo cristianos. Entonces tendríamos que morir irremisiblemente. Porque dice aquí, hermanos, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solamente queda una expectativa tremenda de juicio y de fuego que devorará a los rebeldes. ¿No? ¿Se da cuenta? Si dice que no hay misericordia para los que violan la ley de Moisés, es condenado a muerte por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿Qué pasará, dice entonces, con el que pisoteó al Hijo de Dios? ¿Qué castigo merecerá, según ustedes, el que ha profanado la sangre de la alianza con la cual fue santificado, ha insultado al Espíritu de gracia? Dice, hermanos, le leo lo que dice 1 de Juan capítulo 3, verso 23. Juan habla de que nosotros guardamos los mandamientos del Señor. Entonces muchos dicen, ahí está, pues esos son los 10 mandamientos de Moisés. No, no, que menos que ligeramente lee, cree que es eso. Y eso no significa que nosotros, hermanos, podamos violar la ley de tomar el nombre de Dios en vano y toda la ley. No, los principios divinos, no, en absoluto. Pero escuche cuáles son los mandamientos realmente. Verso 3.23 dice. Mire lo que dice, verso del 3.22, el primero de Juan. Dice, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué mandamientos? ¿Los 10 mandamientos? Y claro, en forma indirecta guardamos los 10 mandamientos porque el que ama ha cumplido la ley de Moisés, dice. Pero note, acá Juan lo dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuáles son sus mandamientos? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esos son sus mandamientos. Entonces, en el contexto de la epístola a los Hebreos, este pecar voluntariamente, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, se está refiriendo, hermanos, a la apostasía, a dejar de creer en el Hijo de Dios, porque este era el problema de los remitentes a quien va dirigida, hermanos, la epístola a los Hebreos.
Eran judíos que habían creído en el Mesías, se habían bautizado, pero estaban siendo tentados a volverse, y muchos de ellos estaban volviendo nuevamente a la ley de Moisés, a los sacrificios, y estaban abandonando la fe en el Mesías como para el perdón de sus pecados, para la vida eterna y para su justificación. Entonces estaban regresando al antiguo pacto. Estaban dejando de confiar en el Mesías y en su sacrificio, y estaban volviendo otra vez al sacrificio de animales. Por eso que usted lea todo, por eso que el escritor se encarga de demostrar la grandeza del nuevo pacto en confronto del antiguo pacto. Entonces, ese pecado voluntario que se habla acá es de dejar de creer y de confiar en el Mesías para el perdón de nuestros pecados, para la expiación de nuestros pecados y para la vida eterna, y irnos a las obras de la ley o a cualquier otro tipo de obras para nuestra propia justificación. Mire lo que dice siempre la epístola a los Hebreos capítulo 6 versos 4 al 6. Dice: porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Este recayeron no significa caer en cualquier tipo de pecado, hermano, como uno puede pensar. Ahora, eso no nos da carta libre a que nosotros pequemos como nos da la gana. Entonces enviamos el pecado si no pasa nada. No. Porque Pablo lo dice, seguiremos pecando para que la gracia de Dios abunde en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, este recaer, mire cómo lo traducen las distintas versiones. Voy a leer solamente 2 versiones. La Biblia Episcopal la traduce de la siguiente manera. Ese cuando dice, y recayeron, a los que fueron una vez iluminados, y recayeron, dice, y a pesar de todo, apostataron. Es imposible renovarlos otra vez llevándolos al arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndolo al escarnio. Apostatar es renunciar a tu fe. Apostatar es, hermanos, abandonar la fe en Cristo. Es lo que en términos militares se conoce como los desertores, los que se escapan del servicio militar, escapan porque les da miedo, porque no les gusta, porque los maltratan, y ellos le llaman desertores, abandonaron el ejército, ¿no? Y escaparon, pues. Abandonaron la vida militar. Eso es apostatar, en este caso la vida cristiana. Dice otra versión, la LBN, dice, pero luego cayeron en la apostasía, es imposible volverlos a renovar en el arrepentimiento. Crucifican de nuevo por su cuenta al Hijo de Dios y los ponen a pública afrenta. ¿Se da cuenta? Entonces, esa palabra que dicen recaer, los que recayeron, es parapipto, que quiere decir caer al lado, o sea, al lado del camino. Y mire lo que dice, figurativamente, apostatar, recaer, abandonar, separar, cometer apostasía. Entonces, quizás ese es el pecado al que Juan se refiere cuando dice, si alguno ve pecando a algún hermano, ore, y Dios perdonará a aquel que no está cometiendo pecados que lleva a la muerte. Pero el que está pecando, o el que está cometiendo pecado que lleva a la muerte, por el tal digo que ya no se ore. ¿Y cuál es ese pecado? Los que apostatan. Porque apostatar significa pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado, la sangre del Hijo de Dios que fue derramada. Y hacer afrenta, insultar al Espíritu. Recuerde que insultar al Espíritu es blasfemar contra el Espíritu, y ese pecado no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Por eso, hermanos, cualquier cosa que usted pueda haber cometido, aún como cristiano, Dios lo perdona porque la sangre de Cristo lo lava. Si usted confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Y la sangre de Cristo lo perdonará de todo pecado. Pero si usted apostata, si usted abandona la fe en el Mesías, si usted se vuelve atrás, ya no hay ningún sacrificio que lo pueda salvar. Porque el único sacrificio que puede salvar al ser humano de cualquier pecado que pueda haber cometido en su vida es la sangre del Hijo de Dios, el sacrificio del Mesías realizada en la cruz del Calvario. Entonces la apostasía, hermanos, la apostasía. Por eso, bueno, es que hay mucho que leer. Usted lea todo lo que sigue en el capítulo 6 de la epístola a los Hebreos. Ahí si usted le ve el contexto se va a dar cuenta
que está hablando, hermanos, de los que, tanto el 6 como el 10, de los que apostatan, ¿ok? De los que apostatan. Usted lo puede, por ejemplo, mire lo que dice el 6, se lo voy a leer rapidito, dice. Porque verso 7, capítulo 6, verso 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, dice. Porque a un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, así, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, eso es apostatar, no agradará mi alma. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Amén. Y usted lo ve también en el capítulo, Hebreos capítulo 10, usted lo ve ahí. Usted lo ve, por ejemplo, dice, este es el pacto, así que hermanos, teniendo libertad, el que viola la ley de Moisés, dice, no, pero a través de memoria, por una cierta medida, porque eso es verdad, confianza, porque aún, nuevamente aquí en el verso, en capítulo 10, en el verso 37, dice, mire, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, lo mismo que dice el capítulo 6, mas el justo vivirá por fe, nuevamente, ¿se da cuenta? Y si retrocediere no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, de la vida. Entonces ahí vemos claramente, hermano, que se está refiriendo a la apostasía. A la apostasía. Amén. Ahora, nuevamente le digo, eso no significa que podemos pecar deliberadamente, cometer, entonces no pasa nada. No. Mucho cuidado, hermanos. No, en absoluto. Amén. Andemos con temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación delante del Señor. Conclusión, lo leemos. 1 de Pedro del 1 del verso 2 al 5 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos, o sea, significa guardados, por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Okay? Entonces todos los que obedecen son rociados por la sangre del Hijo de Dios. Amén. Amén, hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén.